Your Excellency Alan Shostanet, Su Excelencia, Allen Chastanet, Primer Ministro de Santa Lucía, damas y caballeros, a nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Castro, y a nombre del Subsecretario de ALBA, es un placer darles la bienvenida a nuestra Secretaría. Es un gusto tener la oportunidad de presentar al Primer Ministro Chastanet. Quiero agradecer la presencia del director de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional Mexicana, MEXID, Agustín García López. En esta tarde, el primer ministro dará una plática llamada Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Cambio Climático e Imperativas de Desarrollo dentro de la Cátedra Matías Romero. Como saben, esta cátedra se estableció para beneficiar a nuestro país a nombre de los jefes de gobierno y mandatarios, quienes han dado ponencias a estudiantes diplomáticos. El tema de esta ponencia es oportuna y sumamente relevante. El cambio climático y las alzas en el mar son muy relevantes, como ya se ha discutido con el primer ministro. Además, hay una gran intensidad de huracanes, como tan solo presenciamos esta temporada. Así se vivió con los huracanes Harvey, Irma y María en el Caribe y el Golfo de México. En el Caribe, los costos son sumamente altos, mientras la pescadería, las industrias de agricultura y otras se ven afectadas constantemente debido a estos fenómenos. México, como saben, comparte estas preocupaciones con los pequeños estados insulares en desarrollo y los miembros de la Organización de los Estados Caribeños. Sabemos que él está llevando a cabo varios esfuerzos y en el pasado septiembre trató de hablar sobre cómo es que el Caribe y los pequeños estados insulares en todo el mundo están luchando para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, desarrollando una infraestructura para poder sostenerse. La verdad es que las catástrofes naturales amenazan la existencia de estos países. Conforme se aproxima la siguiente conferencia climática en 2023 en Bonn, estamos con el gobierno de Santa Lucía. Estamos de acuerdo. El momento es ahora y así lo ha resaltado el primer ministro anteriormente. Es por ello que debemos buscar la implementación del Acuerdo de París. Estamos sumamente emocionados por escuchar las palabras que tiene el primer ministro sobre las nuevas imperativas y nuestra función. Quisiera compartir una breve semblanza sobre los logros del primer ministro Chastanet. Tiene una maestría de Washington, D.C., y una licenciatura de Ciencias Políticas por la Universidad de Bishop de Quebec, Canadá. Su carrera profesional ha estado enfocada en la industria tesorera, aunque fue también presidente de turismo, más bien desde el 2006 al 2011. Fue ministro de Turismo y Aviación Civil de su propio país, Santa Lucía, y el señor Chastanet ha sido el líder del Partido Unido desde el 2011 y en el 2016 fue elegido y nombrado primer ministro de Santa Lucía. Al igual fue el encargado del Ministerio de Finanzas, Empleo y Relaciones Internacionales. Antes de continuar con esta ponencia, quiero comentarle al público que se les van a
entregar unas hojas para que en caso de que tengan preguntas, por favor las puedan abordar después de la presentación del primer ministro. De esta forma pueden anotar sus preguntas en las hojas. Ahora, primer ministro, tiene usted la palabra. Es para mí un honor ser de ceder. Si está de acuerdo, me voy a poner de pie. Buenas tardes a todos. Comenzaré esta historia, esta anécdota, porque es anecdótico. Y antes que nada, quiero situarlos en contexto. El Caribe, la isla de donde soy, Santa Lucía, ha sido independiente desde 1979. Varias de estas islas recientemente obtuvieron su independencia. La mayoría de nosotros, con el paso de los años, ya sea desde una perspectiva de política social o quizá con unas prioridades incorrectas con ciertas inversiones que hemos hecho, debido a nuestra pequeñez y debido a los sucesos en el mundo, y nos encontramos con que los 10 países que más sufren son de mi región, de CARICOM, la Comunidad del Caribe. Después del término de la Guerra Fría de la URSS, los acuerdos comerciales que teníamos con Canadá, con el Reino Unido y con los Estados Unidos de América llegaron a su fin y nos encontramos por nuestra cuenta. Posteriormente sucedió la recesión en el 2008. Todos los bancos dejaron de funcionar en nuestras islas. Tenemos en la parte del Caribe 15 proyectos que simplemente no se pudieron llevar a cabo. Y en la parte sureña de donde soy, del Caribe, había 25 proyectos con los bancos. Imagínense, si ustedes son desarrolladores y el banco se queda sin funcionar, mientras el mundo está en recesión, ya no hay a quien acudir. Mientras tanto, la G7, ustedes ahora en la G20, a México se le invitó a formar parte de la G20 y la prioridad de la G20 era estabilizar el mundo. Puedo decir que el Caribe no era la primera solución para buscarle una solución al problema. Nosotros nos enfocábamos en la crisis financiera que se estaba llevando a cabo en Irlanda, en España, en Grecia, y su prioridad, por tanto, no estaba en el Caribe. Nosotros estábamos a la espera, esperando a ver qué iba a suceder. Únicamente se llevó a cabo una reunión en las Naciones Unidas para hablar sobre la crisis financiera en el nivel de la G7. Llegó el NAFTA y ahí fue cuando México y Canadá llevaron a cabo un gran acuerdo con los Estados Unidos. Las islas, sin embargo, se dejaron por fuera. Únicamente comento esta información para mostrarles que antes de que el cambio climático se manifestara como tormentas, nosotros ya estábamos en una postura con pocos recursos. La mayoría de nosotros teníamos déficit en los gobiernos, altas deudas, y el artículo más costoso de nuestro presupuesto eran las tasas de interés. Si ustedes recuerdan, a inicios de los 80, la situación en México, así es como estábamos nosotros. Ahora, si avanzamos un poco en el tiempo, esto fue antes de que tocara tierra el huracán Irma en las islas del Caribe. Estoy en mi oficina y quiero llevar a cabo una reunión para saber cuáles son los preparativos que se han llevado a cabo, porque además de Irma estaba José, e Irma ya estaba dirigiéndose hacia Puerto Rico y también hacia Miami. Miami ya estaba preparándose
para cerrar operaciones. Y quiero recordar que antes de Irma estuvo Harvey. Entonces Harvey pasó por nuestra región y ya había tocado Houston. Es importante entenderlo porque los dos puertos principales que tienen contacto con el Caribe son Houston y Miami. Por lo general, si hay huracanes en nuestra región, el lugar que nos apoya de la mejor forma es Puerto Rico y posteriormente Miami. Sin embargo, en ese momento los dos iban a recibir el huracán. Por tanto, dije, ¿cuáles son los preparativos que se han hecho a fin de solucionar y llevar a cabo evacuación en ciertos puntos? Y nadie lo había pensado. Llevamos a cabo una enorme organización llamada CEDEMA que se preparan para la prevención de desastres. Sin embargo, la CEDEMA se enfoca en los desastres de cada país. Sin embargo, no lo había analizado desde una perspectiva regional sobre cómo apoyarnos. En ese momento lanzamos notificaciones a todos los aliados para decir si necesitan aviones para evacuar a las personas de las islas del norte, con mucho gusto lo podremos hacer desde Santa Lucía y veremos lo de los impuestos. De manera inmediata vimos cuánto espacio se tenía en el aeropuerto, cuántas habitaciones. Fuimos a la asociación hotelera, a la Cámara del Comercio. Trabajamos básicamente con todos en las cuestiones preparativas en caso de tener que evacuar a las personas. Irma originalmente iba a tocar Guadalupe, las Antillas, y acabó tocando un poco más al norte, las islas de Barbuda, Anguila, BVI y las Islas Vírgenes de San Martín. Nos despertamos en la mañana y esa área estaba sumamente devastada. Incluso, conforme estamos aquí el día de hoy, esos países no han podido continuar sus operaciones al 100%. En el BVI continuamos a cabo, mandamos muchos yates para poder continuar con el funcionamiento de la isla. Los hospitales ya funcionan, sin embargo, las escuelas todavía no entran en operaciones. El gobierno tampoco ha podido continuar sus operaciones. Y les cuento esto para mencionar que quizá esta ha sido una de las tormentas más devastadoras que ha tocado nuestra región. Ahora, al observar la respuesta de las organizaciones internacionales, surgió un dilema interesante. El Caribe está conformado por países de habla inglesa independientes, pero también cuentan con territorios estadounidenses, como es el caso de Santo Tomás, y tenemos también territorio británico, las Islas Vírgenes, tenemos territorio francés, e incluso un territorio de otros países. Entonces, no todas las partes de la región se estaban preocupando por la región en sí, sino por los países de manera independiente. Por eso es que decidimos llevar a cabo una reunión para decir, un momento, todos tenemos derecho a formar parte de esta plática. ¿Cómo es que planean poder aliviar o brindar apoyo a estas islas sin recibirlo primero? Por un lado, se quería ayudar a la isla de San Martín desde Curazao. Lo absurdo aquí, y esto fue por parte de los holandeses, la isla de San Guadalupe, que está cerca de San Martín, no había ni siquiera pensado en utilizar el punto de Guadalupe como un punto de extracción. Nuestras agencias no habían establecido protocolos para recibir acceso hacia esos países. Así fue. Por la primera vez se llevó a cabo lo que llamo la perfecta historia. Teníamos ya Houston, Miami, Puerto Rico, nuestros amigos en México. Ya ustedes habían sufrido también el terremoto. Entonces, incluso el obtener apoyo por parte de México fue difícil debido a la situación que estaban viviendo en este país. Y he aquí una lección muy importante. Todo lo que hacemos en esta región lo hacemos con vistas hacia el norte.
no estamos viendo hacia el sur. So all of our food supply, Todo nuestro suministro alimentario viene de Miami. why can't it come from Panama? ¿Por qué no puede Why venir de can't it come from Panamá? Mexico? ¿Por qué no Why viene do de we have to México? have all the things ¿Por qué in one place? todo debe So, estar centrado these en un storms solo punto? Created a political Estas dilemma, tormentas which we're still generaron un feeling the dilema político, ramifications of. del cual todavía se becomes the pueden more sentir difficult los The difficult temas. part is, Y ahora nos adentramos a la after you've been parte hit by más a hurricane, difícil. so I'm Después gonna de que show un you some huracán pictures toca of un my sister island un called país, Dominica. y les voy a enseñar Dominica, fotografías de la The hurricane, isla hermana de Maria, Dominica. was approaching my El island, huracán María se acercaba and hacia mi at isla, the last minute, Santa it Lucía, turned north. y en el último minuto And when se it was fue hacia el approaching my norte. island, it was a tropical Conforme storm. se acercaba a mi isla era todavía within una 10 hours, tormenta it went from being a tropical, tropical pero dentro de storm 10 to a horas category pasó de ser 5 tormenta hurricane. tropical a un huracán de So let me put categoría that in 5. human terms. Ahora, en términos A good más friend of mine humanos, who was in Dominica un buen amigo went mío home que estaba en to be Dominica with his family for a fue tropical a su storm. casa para poder All of estar a con su sudden he familia hears durante la that tormenta it's a tropical. hurricane De repente category escucha 3. que se convierte en He un can't huracán leave the categoría house. 3 He can't y do ya no anything puede more than dejar he su had done casa. before. No puede hacer nada más de When lo it que ya había arrived in hecho. Dominica, it was a Al llegar a category 5. Dominica ya era una categoría 5. Walls of his house collapsed Los muros de because su of casa mudslides. colapsaron He ended up breaking both his legs. y His 2 children sus were 2 swept away. piernas se le So fracturaron. he and Sus his hijos wife incluso then went looking for the se children. perdieron y la Luckily, esposa it was salió a soft buscarlos. mud, and they were able to Afortunadamente rescue the children. pudieron rescatar But when he a woke up los in the menores. Pero al The despertar al otro sobering día, point was that there were 2 cars se parked dio next cuenta to que the house. había 2 up to automóviles today, they can't find estacionados the cars. junto a la casa. Y hasta So it esta means that fecha ya no han it could have podido easily encontrar been los him and his autos. family. Es decir, And that fácilmente is las personas en esos autos The hubieran podido ser él y disaster su of familia. this is that Y the Mother Nature la is situación so aquí es que la overwhelming madre in these naturaleza es circumstances. tan Dominica potente en estas was an circunstancias island that was basically a rainforest. que no So se it makes puede to call it evitar. a nature Dominica es una isla We de went to naturaleza, Dominica solía and drove ser around. y There is no more rainforest. estar llena de There's not one leaf selvas. on any of the trees. Era una selva y actualmente salt ya no water hay selva, ya from no the hay hurricanes hojas. rolling around Incluso literally bleached the trees. prácticamente So all the los trees just look árboles white. quedaron blanqueados debido a There's no este electricity. fenómeno. 80% of the homes, No hay the electricidad roofs are gone. y el 80% de las casas no tienen techos. When I went there 30 days after the hurricane, 30 was still no días electricity después in del town. huracán, So there was asistí no a la isla y vi que no functioning había government electricidad. Por tanto, no había una oficina gubernamental que estuviera en The prime funciones. minister was doing his best El to primer try to see if he could ministro get the schools open. hacía lo mejor which posible para tratar de I- reabrir I las sat there, escuelas. was appreciative of his strength and his Me fortitude. senté junto but con él, At the same time, entendiendo wondered su whether that was fortaleza. Sin embargo, también Because if you analizaba couldn't si even esa run era una ministries, decisión realista, porque how are you gonna do si that? no If puedes people are gestionar focusing tus on ministerios, tus roof over your secretarías, head, ¿cómo vas a where's the gestionar next lo meal demás? gonna be coming Si from? las personas no If the tienen school techos en kids sus haven't had casas, ¿de school dónde books, van do a they have llegar any uniforms? las mulas? That is the Si las reason escuelas no why abren, ¿qué va a pasar con los uniformes? Es decir, hay que enfrentar todas the estas assistance from situaciones. the world La was to asistencia get food in, mundial get tents in. se And as I enfocaba call it, en it's los literally being able to put alimentos. the lights on. Pero como yo But lo pongo en now, otros where do you términos, go from that se point? enfocaban en So if simplemente you're a prender las country that luces. has a Pero a partir de ese substantial punto, amount of debt, ¿hacia dónde se dirigen? where do you go? Si un país tiene una Now enorme your deuda, infrastructure ¿hacia has dónde been se destroyed dirige? to this extent. Ya no tiene la How do you infraestructura. then accept the assistance you're going to be En able este to get momento, ¿cómo to be able to aceptas la prevent? You're asistencia literally que almost se having to ofrece? rebuild the Prácticamente country. se tiene que reconstruir So the el question país. Por tanto, Did la we not pregunta know there are es, hurricanes coming in the Caribbean? ¿no sabíamos que iba a llegar un Did we huracán not hacia el know Caribe? that we're getting now on a consistent Desconocíamos. basis? So we measure hurricanes by Es decir, ya the number estamos of en una years of base reoccurrence. persistente, ya So son the años Caribbean had de 4 recurrencia. 100-year El Caribe occurrences in the same summer. tiene Okay, in my 4 country, in 2010, sucesos we had Hurricane Tomás, en un which verano. was just En el after one 2010 hurricane, recibimos but el we got the huracán equivalent Tomás. of 3 years of rain in 48 hours, Sin embargo, nos llovió which was a 1 in prácticamente 156 como si hubiera occurrence. sido una lluvia de 3 We años say en these un numbers, solo fenómeno are they true? climático. It can't be true if Ahora every year decimos, ¿es they're esto getting bigger and cierto? stronger.
cada año The se fact vuelven is, más this is where the fuertes term estos now, fenómenos. resilience building Por comes in. eso es que surge So el many of the tema Caribbean del islands should have been desarrollo de practicing resiliencia. resilience building. Varias And the de estas question islas becomes, tenían why que haber couldn't the desarrollado la Dominica, or why resiliencia. Y can't la the St. pregunta es, Lucia, ¿por qué no or why didn't Dominica o Puerto Santa Rico, Lucía or o why didn't Puerto St. Rico Martin have o better resilience? San Martín, por qué no tenían And the una mejor reality is that resiliencia? in order for us to get funds La realidad to es que build para que resilience, nosotros we podamos have to recibir borrow. los fondos And the para OECD crear and esta the resiliencia, ODA tenemos que classify solicitar. countries by one criteria, La OCDE y la by the per capita OEA income. clasifica And los so the per países de capita acuerdo income of a these su countries ingreso per make them cápita. middle income countries. El ingreso per And cápita as a de estos result of países it, los volvía there's no países de access to ingresos any medio concessional y por funds. tanto no tienen acceso a So esos how do fondos. I, where I'm struggling to pay for Entonces, my hospitals, cuando, to keep no, my schools cuando open, estamos intentando to pay pagar my los debts, hospitales, abrir las all of a escuelas, sudden pagar now I la have to deuda, borrow money to de build repente resilience. necesito tomar And let dinero me prestado put it para in crear context. resiliencia. Y déjenme poner esto en In St. contexto. Lucia, as an example, En we Santa see the Lucía, same como un recurrence ejemplo, year vemos after la year. misma recurrencia cada año. The water comes down the rivers. El The agua rivers are llega a not los fortified. ríos no están Branches and trees come fortalecidos, down. llegan They then go all con the way ramas till y they get to the árboles bridge. y luego bridge is llegan a too los low. puentes. El puente It está creates a demasiado dam. bajo The y water crea comes out una of the presa. water of the riverbank, El agua and that's where the sale damage comes in. y ahí es So en donde the llegan wind los will break a daños. banana tree, Entonces, but el the viento water puede will tumbar un completely take árbol, it un out. banano, So the pero difference el is when agua you have a lo broken destruirá por banana tree, completo. it Entonces, may la take diferencia es 5 que to cuando 6 tenemos un months árbol to tumbado, regrow. quizás But if it comes out completely, unos 5 o you 6 have meses to para hacer que replant, vuelva a and it takes crecer. you Pero 12 si se to 15 destruye por months completo, to be able to entonces get going again. tardamos de 12 a 15 meses para So volver the a question estar de becomes, pie. if I take that bridge La and I pregunta raise the es, bridge si level tomo and ese spend the money puente to do y it, elevo su it nivel doesn't y carry hago any un more gasto cars. para hacerlo, It's the same ya number of no, cars. So I'm making an ya investment. estamos hablando de la misma cantidad de autos I'm que not lo going to be cruzan. able to Estoy haciendo generate una any return on it. inversión y no But va a yet haber un I'm being retorno de asked to inversión. borrow Sin money embargo, se me at está a commercial pidiendo rate que to tome do that. dinero prestado And that it's a priority. a nivel comercial para hacerlo. Y es the una speech I prioridad. gave, I Entonces, said that time is against us. conforme a lo que dije, se nos viene el Time is tiempo against us encima. because the countries Se that nos viene el are tiempo encima damaged, porque los my países han citizens were sufrido living in these cities, serios and daños. we're Mis remitting ciudadanos funds back to están us. viviendo My aquí farmers were y sending necesitamos produce. estos fondos. Mis In the case of Puerto Rico, trabajadores our cruise rurales ships out of estaban North mandando America sus were home cosechas based para in Puerto allá. Rico. So if they're no longer home based in Entonces, Puerto Rico, si the southern ya part no of the hay Caribbean gente will not basada get en any Puerto cruise Rico, ships por from ejemplo, entonces North nosotros America, no vamos a which is the recibir biggest market. cruceros de América So del Norte, we que es say el we're in a mercado very más tight grande. ecosystem. Entonces, ahorita estamos en So un the first thing ecosistema un where time is poco against us is opportunity cost. raro. The cost of Entonces, these aquí countries necesitamos not un recovering, costo de and that's how oportunidad. long they take to recover, El costo de impacts que the estas economic regiones no viability se of the whole region. recuperen y cómo incrementar The la second viabilidad one económica is de la migration. región. El segundo punto es la So imagine migración. living in Dominica. It's Imagínense now vivir been en 6 Dominica, weeks. Nothing ya is han up and pasado 6 functioning. semanas, nada está There's funcionando, no jobs. no hay trabajo. You're going to leave. ¿Qué hacen? Se van. And I could never explain to everybody Y here no the podría importance of the middle explicarles a class. todos aquí la importancia de la people clase that are the media. leaders Estas son in las their personas que communities. son los líderes en sus That when you comunidades, lose a middle que class, you literally cuando lose uno the ability pierde of a la country clase to function. media, realmente uno pierde when la I say habilidad del migration país de is an issue, funcionar. it's a huge issue. Entonces, cuando digo que esto es un The tema third serio, one es porque lo is es. that El in 2 tercer weeks' punto time, we're going to be es 9 que months dentro de away 2 from semanas the vamos a beginning estar of a the next 9 hurricane meses season. del inicio de la siguiente So when temporada I de say time is huracanes. against us, Cuando digo time que is se nos against viene us. el tiempo encima, es So as a verdad. small state, when Como you un go estado to the pequeño, UN, or cuando you go to vamos a COP Naciones meeting, Unidas o and a you're una told, reunión okay, COP, there's global warming and we're going to y attempt nos to hablan stop de the cambio temperature from climático rising y more vamos a than evitar que suba 1.5%. la temperatura de 3 years have gone by 1.5% and y we han have pasado failed. 3 We're años now y no past lo the hemos logrado. 1.5%. Ahora ya We're told rebasamos that el we're going to develop a 1.5%. fund of $100 Dijimos que billion. íbamos a desarrollar un fondo And we have de to suffer the $1.000 millones de humility dólares of that y $100 debemos billion, sentir la humildad only de 20% esos, is going to $1.000 go into millones de adaptation. dólares que solo un So un imagine porcentaje in bastante mitigation, reducido se for va a us in the enfocar en Caribbean, esto. our carbon Imagínense footprint para is so nosotros small. en el For small Caribe, states around the world, our carbon footprint is so small. nuestra There's afectación nothing that we siendo can un do to país change
tan change our pequeño, es lifestyles tan grande. to take control of our destiny.
Estamos dejando que los demás tomen control de nuestro destino y necesitamos la participación de los países más grandes para que ellos tomen en serio las medidas de mitigación para que nosotros estemos protegidos. Entonces ahora 80% del dinero se supone que va a mitigación y solo 20% a adaptación. Pero ni siquiera hemos visto estos pequeños fondos. Ahora vamos a otra reunión del Banco Mundial. Hay una emergencia para que resurjan estos países. Y sí, les damos las gracias. Pero ahora, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos enfrentamos al futuro? ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿Y cómo vamos a manejarlos de forma adecuada para crear la resiliencia de la cual estamos hablando? Estábamos hablando aquí afuera. Esto es muy fácil de ver. Es fácil de justificar. Pero hay otro fenómeno que está ocurriendo. La acidez en el agua, que significa que nuestro ambiente, nuestra pesca se está dañando y el nivel de agua que está incrementando. Gradualmente está erosionando todo lo que está a su paso. Y entonces necesitamos crear esta resiliencia. Quiero cerrar en este momento solo diciendo que para nosotros, como pequeños estados que no tienen los recursos para crear resiliencia, para nosotros que estamos ahí al frente, en el frente, yo creo que el primer ministro de Dominica lo dijo muy bien, estamos en una guerra que nosotros no iniciamos y que nosotros tampoco podemos terminar, pero estamos en el frente. Y estamos recibiendo el impacto de esta guerra y literal es como si somos damas y caballeros intentando resolver el problema. Mi último ejemplo es Haití. En 2010, como bien saben, hubo un sismo muy fuerte en Haití y 250,000 personas se quedaron sin hogar y vivían en cajas de cartón. En 2016 llegó el huracán Matthew y esas mismas personas tuvieron que enfrentarse a un huracán aún viviendo en casas de cartón. Entonces ahora, después del huracán, 1 millón de personas no tienen hogar. ¿En dónde está nuestra compasión? ¿En dónde están nuestras prioridades con respecto a la humanidad? ¿Cuántos ejemplos más necesitamos ver antes de que tomemos acción? Entonces yo sé que para muchos cuando escuchan que estos pequeños estados se quejan, dicen, ¿por qué no se ocupan de ellos mismos? Esto es mucho más grande que nosotros, es mucho más grande que cualquiera de nuestras economías. Y debo hacer una pregunta sencilla. Si en efecto el tener estados pequeños equivale a tener un equilibrio justo en la vida y todos tienen un derecho de sobrevivir, ¿por qué nosotros no podemos obtener esta ayuda? Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, primer ministro. Me parece que sus palabras y sus imágenes son muy elocuentes. Definitivamente debemos redefinir la forma en la que pensamos acerca de nuestros esquemas de producción y en particular lo que usted mencionó acerca de cómo se otorgan los préstamos y quizás el PIB per cápita no es una medida muy confiable para esto y que se deben tomar en cuenta estas pequeñas islas o pequeños estados. Me gustaría tomar la oportunidad, teniendo el micrófono ahorita, para hacer la primera pregunta y también le voy a leer algunas otras para que puedan contestarlas todas. ¿Qué tan exitoso cree que su país y otros estados pequeños en desarrollo han sido en promover la idea con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con respecto a este cambio en la forma de que se consideran los países para estos préstamos y este tipo de cambios que son de gran importancia para las medidas de adaptación y mitigación? Y también, no las he leído, pero déjenme pasar por algunas preguntas aquí.
Esto es interesante. He oído acerca de iniciativas en el Caribe para desarrollar una economía azul. ¿Podría comentar al respecto? Esto viene de una estudiante, Jimena Hernández, del ITAM. ¿Qué puede compartir con nosotros acerca de la industria turística de Santa Lucía? Esta es una pregunta que, bueno, puede usted, se le agradecería que contestara. ¿Y cuáles son las oportunidades para los actores económicos mexicanos en su país? Entonces, tenemos tres tipos de preguntas muy distintas. Quizás pudiera usted contestarlas en estos momentos. La última es acerca de oportunidades de inversión para actores mexicanos económicos en su país. Estábamos hablando acerca de ello hace unos minutos. Bien. Con respecto a la reclasificación en cuanto a países de ingreso medio, creo que hemos sido muy exitosos en obtener el apoyo del Banco Mundial de que debemos elaborar un índice de vulnerabilidad. Necesitamos establecer esto y ver en qué se va a basar. Cuando nos reunimos con la OCDE y también con el secretario general de la ONU, ya se había establecido un precedente de que cuando Jordania y Líbano estaban teniendo problemas por la cantidad de sirios que estaban migrando, les dieron una exención y les permitieron tomar dinero prestado para lidiar con la migración, porque dijeron que la migración era algo global. Estaban intentando lidiar con un tema global a nivel local. Esto es algo muy similar. Estamos intentando lidiar con el resultado del calentamiento global solos. Pero es un fenómeno mundial, es un fenómeno global y nos toma a todos solucionarlo. No podemos hacerlo nosotros solos y esperamos que, el secretario general ha sido de gran ayuda en esto. Por último, los países europeos que querían proporcionar ayuda, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque esos países estaban clasificados de esta misma manera. Entonces, tenían las manos atadas. Y yo sé que ha habido varias reuniones de esos países con la OCDE para obtener esos fondos. Entonces, me siento muy confiado en que la primera parte se va a lograr. La segunda se trata de crear un fondo y la tercera es el tener una forma de utilizarlos de forma adecuada y a tiempo. Entonces, sí, estos problemas seguirán aquí dentro de unos 10 años. Entonces, necesitamos buscar la manera de obtener los fondos y determinar cómo gastarlos de la forma más efectiva y lo más rápido posible. La economía azul es una gran oportunidad. En particular en el Caribe, en donde estamos rodeados del océano, pero aquí estamos hablando del cambio climático y esto está limitando nuestra economía porque, como les dije, la acidez en el agua es un fenómeno y también el nivel del agua que se está elevando es un grave problema. Estamos hablando de fondos verdes o fondos ecológicos a través de los cuales conservamos ciertas áreas a cambio de dinero, pero la cantidad de dinero de la que hablamos no se acerca a lo más mínimo para poder a lo que necesitamos para poder solucionar el problema. Las fotos de Dominica que vieron, se estima que los daños ascienden a 200% del PIB. ¿De dónde va a venir todo ese dinero? Relativamente. Y se nos dificulta obtener fondos que sean de 5% de nuestro PIB. Ya ni mencionemos el 200%. Y si lo vamos a tomar prestado y si va a ser a 200% de nuestro PIB, no puede ser en términos comerciales. Es un grave problema. Y la economía azul para nosotros es una buena oportunidad, pero en estos momentos la crisis se trata de crear resiliencia. Pero bueno, ¿qué es realmente la economía azul? Creo que me parece que preguntaban a qué se relaciona. Sí, es los océanos y sus oportunidades.
Creo que casi exclusivamente es acerca de arrecifes y la pesca, pero realmente es mucho más grande que eso. La navegación, por ejemplo. De la misma forma en la que los aviones se mueven por los cielos, los barcos se mueven por los océanos. Y aquí debemos establecer cómo tomamos acción y aprovechamos esta oportunidad en lo que sucede en nuestros océanos en el Caribe. Y aquí, por ejemplo, se trata de la industria de los cruceros. Si los consideramos de forma colectiva, nos da una perspectiva distinta de si los consideramos de forma nacional. Finalmente, la industria del turismo. El turismo es el motor económico más grande de Santa Lucía. Tenemos 3 hoteles que tienen el rango, que tuvieron en algún momento el rango de número 1 en el mundo. Solo tenemos, me parece que 3,000 cuartos de hotel en Santa Lucía. Entonces, si alguien de ustedes ha estado en el Moon Palace en Cancún, ese es el total de los cuartos que nosotros tenemos en nuestro país. Y ese hotel está generando 67% de la actividad económica en nuestro país. Y estamos buscando incrementar la cantidad de cuartos con unos 2,000 más. Y esto tendrá un impacto significante, pero como México estamos intentando buscar nuevas formas de crear enlaces en nuestra economía y crear nuevas oportunidades para inversionistas. Yo creo que el turismo, como lo vemos, tiene resiliencia, se vuelve a poner de pie bastante rápidamente y creo que, bueno, en los últimos años, entre la gripe aviar, el SARS, las recesiones mundiales, etcétera, y aún así, el turismo en México es algo impresionante y de la misma forma sucede en el Caribe. Es una industria bastante resiliente. En términos de oportunidades para inversionistas, lo hemos platicado en este viaje. México tiene una base de manufactura bastante buena. Están haciendo agroprocedimientos mucho más grandes y están haciendo grandes exportaciones en el mercado turístico. Vemos muchas oportunidades aquí. Nos encantaría ver algunos de los hoteles típicos mexicanos venir a Santa Lucía, porque estos hoteles de marcas mexicanas ya tienen una aficidad para productos mexicanos y podemos reiniciar una economía y un intercambio y un comercio entre ambos países. Porque, bueno, para llegar a México de Santa Lucía tenemos que subir a Miami y regresar a México. ¿Cuántas horas de aquí a México? De aquí de México a Santa Lucía. Bueno, nosotros llegamos a Miami de 3 horas y luego otras 3 horas y media de Miami a México o a través de Panamá y luego Trinidad. Pero ambos viajes toman más de una noche. Incluso para los barcos, ya sea se van por Miami o Panamá, pero si atravesamos el Mar Caribe, estamos a la misma distancia. Entonces, hemos estado tan enfocados como región hacia el norte que se nos han olvidado quiénes son nuestros vecinos y cuáles son nuestras oportunidades. La realidad es que el mundo ve a México y el Caribe como uno. Entonces, cuando vamos a Asia, piensan en nosotros como uno, como un hemisferio, como una región. Estamos tomando acción para hacer que esto sea cierto. Yo creo que los huracanes y los diferentes desastres que han sucedido nos han mostrado que tenemos un lazo mucho más fuerte del que creímos y que hay muchas más oportunidades para nosotros y que crezcamos juntos. Sí, por eso estamos tan contentos de que nos vino a visitar ahora. Y bueno, siguen llegando más preguntas sobre el océano. Voy a leer esta. Santa Lucía, en conjunto con otros estados, ¿está planeando alguna propuesta para dirigirse al tema de la acidificación de los océanos en la próxima reunión COP? En Bonn el mes que entra? Bueno, la mejor persona para contestar a esto sería mi ministra de Desarrollo Sostenible. De hecho, acaba de regresar de Fiji y de las Maldivas y ha estado en ese tipo de reuniones. Mi trabajo en la COP es intentar solucionar la parte financiera.
Y estamos pidiendo en la COP el establecer fondos para pequeños estados en desarrollo a los que podamos tener acceso ya. Entonces, quizás le pida a mi ministra que conteste a esta pregunta. ¿Le podemos pasar un micrófono, por favor? Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Gayle Regabots y soy la ministra responsable del desarrollo sostenible. Por supuesto, el océano es de gran importancia para nosotros, no solo como el primer ministro lo ha indicado. Nos basamos en el océano para nuestra forma de vida, pero más importante, en el contexto del cambio climático, nos preocupa el daño que se les está haciendo a los océanos y la necesidad de conservarlos. Entonces, cuando pensamos de la economía azul, no solo nos enfocamos en las profesiones posibles que se deriven de ello, como lo marino, lo turístico, o la búsqueda de petróleo. Hay un gran abanico de actividades que asociamos al océano, pero por el incremento de los niveles de agua, tenemos países que están literalmente en riesgo. Como el primer ministro lo indicó, acabo de regresar de Fiji y de las Maldivas, y ambos países son muy susceptibles del incremento del nivel de agua. Además de todo, también nos preocupa que, especialmente como un producto turístico, nos preocupa la vida marina y el incremento en la acidificación provoca que estemos en riesgo de ya no tener nada, ya no vamos a poder hacer snorkel, no vamos a poder tener barquitos con fondos transparentes. Es un sector de gran importancia para nosotros y por eso seguimos siendo aliados con diferentes proyectos como el de Young Generation, que buscan ya sea prestar fondos o de forma colectiva asegurar la conservación de los océanos e incluso conforme utilicemos los océanos para nuestro modo de vida, que no les hagamos daño en el proceso. Muchas gracias. Esto fue de gran ayuda. Primer ministro, todos los países son más fuertes cuando actúan en conjunto y Santa Lucía es parte de varios grupos. Por ejemplo, la Comunidad de Naciones, la organización, el CARICOM, en el cual compartimos un espacio. Una de las preguntas es, ¿cuál fue la respuesta de la Comunidad de Naciones ante estos eventos? Y alguien más preguntó acerca del papel que juega la organización en el CARICOM. ¿Cuál fue la respuesta de estas naciones a estos eventos? También en términos de lograr una mayor cooperación para los próximos años. El mundo está cambiando rápidamente. Tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos que ha cambiado la política de Estados Unidos sobre la participación en el COP. El Reino Unido atraviesa el Brexit. Por tanto, Europa, como la habíamos conocido, junto con sus prioridades actualmente, son distintas. El secretariado fue muy empático, pero faltaban recursos. Y como organización funcional, en términos de recibir apoyo, no estaba sucediendo. Como países de CARICOM, nos dimos cuenta que nos acercábamos al Banco Mundial, a la OEA, a la Unión Europea, incluso al secretariado, y todos nos estaban nada más respondiendo, sí, por supuesto, es un problema, lo vamos a resolver. Sí, es una prioridad. Sin embargo, el punto es, ¿cómo lo vamos a resolver? El presidente de las Maldivas, Mohamed, fue la primera persona en brindar asistencia técnica. Él fue el champion, fue la causa que hizo que todos se firmaran a la COP en París. El mundo reconoció que si las temperaturas globales seguían aumentando por 1,5%, el impacto
se iba a generar en el océano, en las aguas y potencialmente en el mundo. ¿Le escuchamos? ¿Estamos preparados para cambiar nuestros estilos de vida lo suficientemente? Aquí es donde entra la parte humanitaria. Hay una consecuencia real para nuestras acciones y quizá hoy sucede en el Caribe y quizá no lo escuchamos en lugares como las Maldivas, las Bahamas. Puede que estas islas desaparezcan, como se han extinguido varias especies de animales. En algún punto va a ser su turno. En algún momento ustedes tendrán que lidiar con ello. Por tanto, ¿por qué no ahora? ¿Por qué vamos a esperar a que estos países desaparezcan? Si no se van a extinguir físicamente, se van a extinguir por dejar de ser sostenibles. Si la clase media migra, si no hay suficientes recursos para brindar al país y no va a haber resiliencia, la gente no va a vivir ahí. Por tanto, no sé qué tanto más tengamos que hacer para poder hacer que el mundo sea un champion. Por eso creo que esta COP que se llevará a cabo en Bonn es crítica. Para los estados pequeños nunca ha habido una mejor oportunidad. Las reuniones siempre han estado encabezadas por Fiji, nos recibe Alemania, el presidente Macron ha tenido un liderazgo altamente significativo y debo decir que el presidente de China también ha tenido un rol significativo. Por eso cuando le pedimos a Justin Trudeau o al presidente Enrique Peña Nieto que por favor apoyen estas causas, quiero decir que su respuesta ha sido muy positiva. Sin embargo, creo que como estados pequeños lo que aportamos a la mesa ya no es nada más una plática. Lo que ofrecemos no es una discusión. Queremos trabajar de manera pragmática para resolver el problema. Tomemos toda la burocracia, todos los protocolos y dejémoslos de lado para enfocarnos en una solución real. De esta manera habrá esperanza. No importa si le quieran llamar calentamiento global o cambio climático. El calentamiento global es un hecho. Quizá no estamos de acuerdo sobre qué es lo que genera la contingencia del calentamiento global. Si no pensamos en la contaminación o la deterioración de la capa de ozono, entonces, ¿qué es? Y por tanto, ¿qué resiliencia podremos desarrollar para protegernos? La reunión de la COP es una reunión crítica y hay una reunión que se va a llevar a cabo también, llevada a cabo por las Naciones Unidas sobre cómo recaudar fondos. Debo decir que cuando tuvimos la oportunidad de asistir a las Naciones Unidas, nos reunimos con el secretario y fue a las Barbudas, fue a Dominica. Y creo que él estaba interesado. Él fue. Y ahí nos dimos cuenta de la situación, de la frustración que atraviesa a las personas, porque ellas solas no pueden lidiar con el problema. Por eso me siento muy entusiasmado. Habla entonces de mecanismos financieros, quizá cooperación internacional sobre asistencia técnica. ¿Qué otros temas sobre contingencia? Creemos que debe existir un vehículo especial para lidiar con las situaciones. No tenemos la capacidad de construir y diseñar la resiliencia por nuestra cuenta. Por tanto, debemos desarrollar un modelo que prediga qué es lo que va a suceder en el futuro si el agua o el océano aumenta su nivel. Después hacemos la planeación, después los fondos y posteriormente la ejecución. Sin embargo, al ritmo que vamos, será demasiado tarde. Esos 4 pasos deben realizarse mucho más rápido de lo que se han hecho anteriormente. He aquí un ejemplo. En la recesión del 2008, Estados Unidos y Europa no se esperaron para crear nuevas leyes,
para hacer lo que tenían que hacer. America, in essence, nationalized a whole bunch of companies. En esencia, se nacionalizaron varias compañías de manera ilegal en Estados Unidos, pero nadie se entrometió porque fue una necesidad. Aquí estamos diciendo que hemos llegado a ese punto, ya no podemos seguir el protocolo. La necesidad existe. Es inminente el mantener estos países, por tanto hay que descifrar cómo es que vamos a ralentizar lo que sucede en el mundo. Los estados por sí solos no pueden brindar esa solución. Ojalá pudiera sentarme aquí y decirles, sé perfectamente cuál es la solución. We have 5 space programs. Por decir, tenemos 5 programas espaciales en el mundo. Russia, Y están los Estados Unidos, Rusia, China, Europe. Europa. Does the world need 5 space programs? Ahora, el mundo necesita 5 programas espaciales y vamos a explorar el espacio con fines humanitarios. ¿Por qué no lo hacemos con un solo programa? Piensen en todos los fondos destinados en lugar de pensar cuál es la mejor forma para resolver estos problemas. Después de este verano, nadie puede debatir que algo ha cambiado. Si no es el cambio climático, entonces, ¿qué es? Dice usted que los mandatarios, que los SIDS no pueden resolver este problema por sí solos, es decir, los pequeños estados insulares solos no pueden. Esto no ha sido parte de su modelo de desarrollo. Me imagino que es una situación frustrante, sobre todo para los estados insulares en desarrollo. Sí, no hay nada peor que no estar bajo control de tu propio destino. Y así nos encontramos actualmente los pequeños estados insulares. No tenemos el control. El mensaje que queremos transmitir es exactamente ese. Actualmente ya lo sentimos. Cuando voy a Dominica o a San Martín, a las Islas Vírgenes Británicas, voy a estos países y observo el impacto. Si veo las Islas Vírgenes Británicas, ellas, So it means from a World Bank and an IMF perspective, desde una perspectiva del Banco Mundial, eran un país that was no modelo. resilience to the hurricane. Sin embargo, no contaban con una resiliencia ante los When people huracanes. say to me, Eran un país in A. order to be able to get money, that Cuando there las are personas fiscal dicen, conditions para that you have obtener to meet. dinero hay ciertas condiciones físicas con las que se deben cumplir. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿De qué manera eso va a repercutir en mi vida? Hay que tratarlo de una manera distinta. Creo que sí, tenemos que... No podemos esperar. Climate change is creating El problema que ha bigger than what we can generado resolve. el cambio We climático need the help. es mucho más grande de lo que podemos resolver. Por eso es que en este momento necesitamos más auxilio, necesitamos a personas como el presidente de México, como el primer ministro de Canadá, necesitamos a Macron, necesitamos al presidente de China para que alcen su voz y digan que van a liderar al COP con su decisión y que realmente van a llevar a cabo la implementación. El acuerdo es la intención de que algo suceda, sin embargo pueden pasar 3 años y no se llevan a cabo los acuerdos. Una de las últimas preguntas se refiere a qué tanto han entendido los países en desarrollo la situación. Y leeré. La persona del público ha escrito, los pequeños estados insulares en desarrollo necesitan un tratamiento especial. La solidaridad no es suficiente. Necesitamos más cooperación del norte hacia el sur. Necesitamos recursos del norte, necesitamos una transferencia tecnológica. ¿Entienden esto los países desarrollados? No creo que los países desarrollados realmente estén pensando la cantidad de dinero suficiente. Por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico es de 85,000 millones, me parece. Ese es el problema número 1 en deuda. Los estimados que he escuchado es que necesitarían al menos 100,015 millones. Estamos hablando de casi 200,000 millones de dólares. Es una enorme cantidad. Houston es un ejemplo. El hijo de George Bush escribió un artículo antes de que el huracán llegara a Houston. Dijo, Houston va a ser vulnerable a este huracán.
tendremos que gastar 15.000 millones de dólares para crear resiliencia. Sin embargo, después del huracán Harvey, me parece que el estimado es de 115.000 millones. El punto aquí es, tendremos que gastar el dinero en algún momento. Los países desarrollados están más interesados en este momento para lidiar con las emergencias. Tenemos un programa de seguro, hay fondos de emergencia, pero en cuanto a Dominica, creo que recaudaron de entre 115 y 200 millones de dólares, lo cual es bueno, mas no va a solucionar el problema. Puede que eso logre que las escuelas retomen sus operaciones y las personas tengan más esperanza, pero en cuanto a la resiliencia, cuando el huracán impacte nuevamente, ese 200% del PIB va a requerir sustancialmente mucho más dinero. Además, quiero mencionar cómo es que se trabaja con la selva. Es imposible. ¿Cómo le pones un casco? ¿Cómo proteges a tus selvas? Me gustaría cerrar esta conversación preguntándole cuál es lo que ha sentido en su visita aquí a México, cuál es el balance con el que se va. Muchas gracias. Sí, quiero decir a muchos de ustedes aquí en el público que creo que México está pasando por otra transición. Obviamente tienen sus negociaciones sobre el Telecán. Y esperemos que se renueve, pero si no sucede, entonces esto crea una nueva oportunidad. Yo creo que al conocer al ministro de Educación y al escuchar sobre las reformas educativas aquí, etcétera, creo que todo esto es muy bueno y deben ver cómo hacer más relevante su fuerza laboral, cómo volverse más competitivos. Hubo un paper muy importante escrito por el presidente del banco este año y decía que la educación ya no es una inversión social, es una inversión capital. Un país no puede llegar a su potencial máximo sin desarrollar las habilidades de su fuerza laboral. Y esto llega en términos de innovación. La gente necesita estar educada en términos de innovación para traer más innovación a la mesa. La competencia fuerza a la innovación y si vemos que se crea este ambiente competitivo, esto es algo muy bueno. Fue muy bueno lo que escuchamos por parte del ministro de Agricultura en términos de crecer la economía sobre la agricultura, al diversificar las cosechas, generar cosechas que puedan generar más ingresos. Y esto es algo muy importante en términos de agregar ese valor extra. También estábamos muy contentos con lo que escuchamos acerca del empoderamiento de las mujeres. Y quiero decirles, en Santa Lucía tuvimos un ganador del premio Nobel, el señor Arthur Lewis, quien tenía una teoría y Singapur adoptó esa teoría. Y ahí es en donde se encuentra Singapur el día de hoy. Nosotros queremos crear algo nuevo, un foro nuevo, el equivalente de Davos para los SEEDs, y se llama Think Small. Piensa pequeño. Creo que pensamos demasiado grande. Si nos enfocamos más en lo micro, será mejor, porque algo que sé acerca de todo éxito de cualquier negocio en el mundo es que empezó pequeño. Y pensemos en nuestras comunidades ahora. A veces estamos preparados para descartar una comunidad porque la mayoría de las personas se benefician de ello, pero necesitamos pensar en lo pequeño, necesitamos pensar en una zona pequeña. A mí me pareció increíble en las reuniones que tuve aquí que ese fue el sentido que me dieron. Están buscando hacer las cosas de forma distinta y que México ahora estaba buscando un mayor lugar en el mundo, que ya no iba a pensar en solo competir en este hemisferio, sino a nivel global. Y para mí, en el Caribe, quiero
promover, quiero alentar a que México lo siga haciendo. Mientras más fuerte México se vuelve, más fuerte se vuelve nuestro hemisferio. Y quiero felicitar a su gobierno, a las personas de México, porque creo que se han vuelto un buen ejemplo. México como economía se ha estabilizado y vemos una cultura muy rica y espero que muchas más personas del Caribe podrán experimentar lo que nosotros vivimos en estos últimos días. Muchas gracias, primer ministro. En efecto, México está intentando arduamente acercarse a las naciones caribeñas. Como usted mencionó, sí se ha dicho aquí en México que hay un futuro más allá del Telecán y sí buscamos más oportunidades y es lo que se está haciendo en estos momentos. Pero también debo decir, como directora de la Academia Diplomática, que también trata de crear enlaces diplomáticos fuertes, es una señal muy importante el hecho de que usted esté presente aquí hoy. Muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Su elocuencia y la forma en la que habla de ello creo que sin duda dará frutos. Muchas gracias. Ayúdenme con unos aplausos para el primer ministro. Con esto llegamos al final de este evento, de esta conferencia magistral. Muchas gracias a todos por haber venido. Hasta luego.